Pues yo quiero hablarles esta mañana de la importancia que tiene la siguiente generación. Y yo quiero que vayas, por favor, ahí en el Salmo 78 y fíjate lo que dice solamente los versículos 1 al 3. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Fíjate, este salmo, el Salmo 78, es un salmo que escribió Asaf. Asaf era uno de los líderes de alabanza de David. David tenía 4 líderes principales que dirigían la alabanza en lo que se entendía en ese momento como el templo, ¿no? Y Asaf era uno de ellos. Y Asaf habla de la importancia que tiene el poder enseñar y el poder educar a los hijos en la palabra de Dios. Y de hecho, fíjate, comienza diciendo ahí en el versículo 1, 2 palabras importantes: escucha e inclina tu oído. Porque escuchar e inclinar hablan de poner atención a lo que Dios dice, o habla de poner atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por no poner atención es que después tú y yo nos metemos en problemas. Pensamos que nosotros podemos, o pensamos que nadie debe decirnos cómo hacer las cosas. Nos creemos autosuficientes, y el creernos autosuficientes es sinónimo de soberbia y de necedad, y entonces vienen las circunstancias difíciles a nuestras vidas. ¿Cuántos se han metido en problemas por ser necios y tercos? Y yo levanto primero la mano antes que todos, ¿no? Nos hemos metido en problemas por no obedecer, por no escuchar, por no inclinar nuestro oído, poner atención a la palabra de Dios. Pero déjame decirte esto, hermano, que hacerle caso a la palabra de Dios trae bendición y prosperidad. Y no la prosperidad como dicen algunas congregaciones, ¿no? De que Dios te va a dar un BMW con casa y alberca. O sea, yo no estoy hablando de esa prosperidad, estoy hablando de la prosperidad correcta, la prosperidad y la bendición que Dios trae primeramente a lo espiritual, luego a lo físico y luego a lo material. Cuando tú y yo le hacemos caso a la palabra de Dios, entonces Dios trae bendición y prosperidad correcta a nuestra vida. Ahora, dice ahí en los versículos que acabamos de leer, el versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora, son escondidas para quienes no le creen a Dios. Para ellos, cuando leen esta palabra, no la entienden, y hay cosas aquí escondidas para la gente que no pone su confianza en Dios. Pero para nosotros, hermano, que hemos puesto atención a la palabra y que amamos a Dios y que le creemos a Dios, son joyas reveladas. Ya no son cosas escondidas, son joyas reveladas, son perlas de gran precio cuando las obedecemos y cuando las llevamos a cabo. De hecho, cuando tú las obedeces, entonces se convierten en bendición para nuestra vida. Estas revelaciones de vida y de bendición son las que, según Asaf en el Salmo 78, se deben transmitir, se deben enseñar a nuestros hijos. De hecho, todo el Salmo está escrito para enseñar a los niños judíos sobre la gracia de Dios, y por eso es un salmo que es un canto, para que los niños se lo aprendieran fácilmente y los niños lo pudieran repetir. Todo el salmo habla, si tú lo lees después del versículo 9 en adelante, todo el salmo comienza narrando la historia de Israel desde el Éxodo y llega hasta el tiempo donde David era rey. Y dice Asaf que los niños deben aprender la gracia que Dios tuvo para con el pueblo, a pesar de que ese pueblo, el pueblo de Israel, eran rebeldes e ingratos. Pero si los niños aprendían la lección, entonces podía haber esperanza para el futuro de Israel. Escúchame, si nuestros hijos aprenden la lección de esta palabra, hermano, entonces puede haber esperanza para esta nación.
porque esta nación está perdida, igual que están perdidas todas las naciones del mundo, hermano. No hay esperanza para ninguna nación, porque la única esperanza la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y los padres somos los responsables de enseñar la palabra a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos son la siguiente generación, son los que van a reproducir el creer y el confiar en Dios a su propia generación. Y es por eso que el enemigo pone el enfoque en la siguiente generación. El enemigo está enfocado en nuestros hijos, hermano. Y si no, nada más asómate a internet o asómate a lo que están enseñando hoy día en las escuelas de todo el mundo, o ve lo que está la gente hablando hoy día sobre lo que hay que enseñarle, entre comillas, a los niños. Y es por eso que Dios ordena, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Escucha, esa palabra es importante, repetirlas, porque los niños aprenden por repetición. Lávate la boca. Pero papá, lávate la boca. Ya terminaste de comer, lávate la boca. Terminaste de cenar, lávate la boca. Terminaste de desayunar, lávate la boca. Y estás repite y repite, lávate la boca, lávate la boca, lávate. Hasta que llega un punto donde ya no repites, porque el niño ya instantáneamente se para de comer y va y se lava la boca. Cumple 50 años, termina de comer y va y se lava la boca. ¿Por qué? ¿Aprendió de dónde? De la repetición, de estar moleste y moleste todos los días, tú par con él. Lávate la boca, lávate la boca, lávate la boca. Ahora ya no puede irse a dormir si no se ha lavado la boca, porque creaste un hábito por repetición. Saluda. Los niños de ahora ya no saben saludar, ¿verdad? Entran como burritos. Pero la gente grande saludamos, ¿sí o no? Y los niños deben aprender a saludar. Esa educación no se recibe en la escuela, esa educación se recibe en la casa. Entonces, ¿qué le tienes que decir al niño? Saluda. Perdón. Buenos días, buenas tardes. Saluda a los familiares, saluda a los hermanos de la iglesia, saluda a la gente. Y hay que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque la repetición es la que hace que los niños aprendan y creen un hábito en su vida. Entonces, por eso dice ahí en el versículo 7, Deuteronomio capítulo 6, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de la ley, de la palabra de Dios, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el verso 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿en qué se traduce toda esta ordenanza? De que vas a estar hable y hable y hable y hable y hable y hable de la palabra de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios hace a tus hijos. No importa si estás en tu casa o si estás en el camino o si estás de viaje o si es de día o si es de tarde o si es de noche. Eso es lo que está diciendo ahí Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 9, que tú vas a hablar de estas palabras con tus hijos hasta que se cansen de oír que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es grande, Dios es poderoso, no hay nada imposible para Él. Dios ha tenido misericordia, Dios nos vino a salvar, Dios nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos compró con su sangre. Eso lo tienes que repetir y repetir y repetir a tus hijos. Mañana, tarde, noche, en la casa o en las vacaciones, en la salida o en el regreso, en la entrada o en el salir. Tienen que estar grabadas en las paredes. Ahora, eso no significa que compres un montón de cuadros cristianos con versículos bíblicos y los pongas. Está bien si lo haces, ¿no? Qué bueno, qué padre, ¿no? Que pongas ahí versículos bíblicos en tu casa con cuadros bíblicos. Está bien, pero eso significa, lo que está hablando allí, hermano, es que impregnes tu casa de la palabra de Dios. Sí, hermano, por eso nosotros ahí en la sala, en la mesita de la sala, tenemos la Biblia abierta. Pues eso no sirve de nada. Eso no sirve absolutamente de nada, hermano.
No, 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 no. Lo que tienes que hacer es leerla, estudiarla, escudriñarla junto con tus hijos. Impregnar tu casa de palabra de Dios, de música de Dios. ¿Qué escuchas durante la mañana, durante la tarde? ¿Qué oyen tus hijos? ¿No? Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Y de eso impregnas tu casa. De sentimientos de soledad. Necesitas impregnar tu casa de alabanza, de adoración, de palabra de Dios cantada, adorada, leída, escudriñada, estudiada. Ese mandato, hermano, el mandato de Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9, y ahorita vamos a regresar al Salmo, pero el mandato de Deuteronomio 6, 5 al 9 fue un mandato que se le dio, Moisés se lo dio a Josué, exactamente a la generación de Josué, y fue exactamente lo que Josué no hizo. Cuando tú vas, ve conmigo, Jueces, no pierdas de vista el salmo en el que estamos, ¿verdad? Salmo capítulo 78, pero ve conmigo a Jueces, al capítulo 2. Fíjate, en Deuteronomio Moisés les dice: vas a hablar, vas a impregnar, vas a enseñar, vas a repetir la palabra de Dios a tus hijos. Y eso fue lo que la generación de Josué no hizo. En Josué capítulo 2, versículo 10, cuando llegas allí, tú ves una tragedia, porque dice que toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida a sus padres, o sea, se murieron todos, y se levantó después de ellos otra generación, o sea, los hijos de esos que conquistaron la tierra y que la repartieron entre ellos. Esos hijos se levantaron y fíjate, dos cosas importantes, versículo 10 al final, dice: y no conocían a Jehová, número 1, y no conocían, número 2, la obra que él había hecho por Israel. Qué tristeza, hermano. Moisés se los dijo, Dios se los dijo a través de Moisés: repitan las palabras, enseñen las palabras, impregnen su casa de la palabra de Dios. Escríbanlas en los postes de sus puertas, ¿no? Hablen de ellas al entrar, al salir, al caminar, al llegar, al dormir, al despertar. Hablen de ellas. Y eso fue exactamente lo que la generación de Josué no hizo. Y ahora dice Jueces capítulo 2 que para mí, si no se los había dicho antes, se los digo ahora, el libro de los Jueces es el libro para mí más triste de todo el Antiguo Testamento. El libro de los Jueces, ¿verdad? Y ahí empieza la tragedia. En el capítulo 2, versículo 10, se levantó una generación que estaba a expensas de la generación de sus padres para ser enseñados, y no fueron enseñados, y se levantaron sin conocer a Jehová y sin entender ni conocer la obra que él había hecho por Israel. Escucha, hermano, muy triste. Esta generación de Josué conquistaron la tierra, pero no conquistaron el corazón de sus hijos para Dios. Y los padres necesitamos transmitir el amor y el temor de Dios a nuestros hijos. Escúchame, eso es un mandamiento. Esa es una ordenanza, no es una sugerencia ni es una invitación. Es una ordenanza, es un mandamiento. Tú necesitas enseñarles a tus hijos temor de Dios, amar a Dios, la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos responsables como padres, hermano, de hacerlo y de hacerlo bien. Europa fue la cuna del protestantismo. Europa, hermano, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, fueron la cuna del protestantismo y fueron la cuna de un montón de avivamientos. Pero déjame decirte, hermano, hoy en día las iglesias son museos y hay muy pocos cristianos verdaderos. Tengo un amigo que vive en Inglaterra que me dice que la iglesia más cercana a su casa está a 1 hora y media de camino, de ida y regreso. Tiene que ir allí a esa iglesia para llevar a sus hijas que tienen no sé cuántos años, 4, 5, 6 años más o menos de edad, y a su esposa para llevar a la iglesia a su familia, a 1 hora y media de distancia. Dice, más cerca no hay iglesias.
Y esa iglesia es una iglesia de bancas, de himnos y de piano. No hay levantar las manos, no hay danzar, no hay hablar en lenguas. Es una iglesia tradicional, pero es lo único que hay. O es eso o no es nada. O es eso o es buscar otra iglesia todavía más lejos. Escúchame, tú te quejas por venir 20 minutos, 15 minutos a la iglesia. Él tiene que hacerse 1 hora y media, porque no hay otras iglesias. Las iglesias son museos, hay muy pocos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque esa gente que vivió el protestantismo, esa gente que vivió los grandes avivamientos, tal vez no esas personas, pero las siguientes generaciones siguieron siendo negligentes en enseñar a las siguientes generaciones del amor de Dios. Y con el tiempo, escúchame lo que pasó, se volvieron ricos y autosuficientes. Y entonces se olvidaron de Dios. Aumentó la soberbia y aumentó el pecado en Europa. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, hermano. Una nación que fue fundada por cristianos. Una nación que fue fundada sobre bases bíblicas. Hoy día está pasando exactamente igual. ¿Por qué? Porque los padres han sido negligentes en enseñarle a la siguiente generación. Ve conmigo en el Salmo donde estamos, Salmo capítulo 78. Fíjate el versículo 4. Por eso Asaf dice: no las encubriremos a nuestros hijos. Estas palabras, el temor de Dios, el amor por Dios, no lo vamos a encubrir a sus hijos o a nuestros hijos, contando a la generación venidera, número 1, las alabanzas de Jehová, número 2, su potencia, y número 3, las maravillas que hizo. Escucha, no debemos ocultar, no debemos esconder lo que Dios dice en su palabra a nuestros hijos. Ahora, alguien puede pensar y decir: hermano, pues ¿cómo cree? ¿Cómo cree que lo vamos a esconder? ¿Cómo cree que lo vamos a ocultar? No, pues claro, nadie hace eso en su sano juicio. Nadie hace eso deliberadamente, pero se hace inconscientemente, porque los padres tienen flojera o apatía o negligencia o cansancio. El pretexto de muchos papás es que, hermano, no tengo tiempo. Y sí, porque enseñar a los hijos requiere de tiempo. Enseñar a los hijos requiere de energía. Enseñar a los hijos requiere de constancia. Enseñar a los hijos requiere de paciencia. Porque escúchame, porque debemos ser ejemplo. Y ser ejemplo cansa. Debemos dedicar tiempo a la oración en la casa. Debemos dedicar tiempo a la enseñanza bíblica. Debemos venir a la iglesia, participar en ella, bueno, de menos venir, ¿no? Participar en la congregación. Entonces la gente dice: hermano, es que es cansado, es que no podemos, hermano, es que no tenemos el tiempo. No, es que si tú no enseñas a tus hijos lo espiritual, yo te pregunto, ¿quién lo va a hacer? Escúchame, no es responsabilidad de nadie más que de nosotros. ¿Qué debemos enseñar? 3 cosas, dice el salmista allí en el versículo 4. Número 1, las alabanzas de Jehová. Nuestros hijos deben aprender de nosotros cómo alabar y cómo adorar. Y no te estoy hablando de solo venir a la iglesia y cantar. Aquí en la iglesia te deben ver cantar. Tus hijos deben verte a ti levantar las manos, cantar con todo tu corazón, danzar, brincar, o por lo menos tener un espíritu de aquí estoy y lo estoy haciendo con todo mi corazón, ¿no? Independientemente si levantas las manos, danzas, te paras, te sientas, te hincas, lo que sea que hagas, pero lo estás haciendo con todo tu ser. O sea, los hijos dicen: mi papá de verdad está metido en la presencia de Dios. Porque de nada sirve, hermano, venir a la iglesia y que el niño te vea y tú estás distraído en el celular. Escúchame, hermano, ¿de qué sirve? De nada. ¿Sabes cómo va a estar tu hijo cuando tenga 40 años? En la iglesia, pero con el celular. O en la iglesia, pero sentado, aburrido, ¿verdad? Con sueño, con cansancio, viendo el reloj, preguntándole al esposo: ¿a qué hora se acaba? ¿A qué horas termina? Le estás enseñando con tu ejemplo.
Ellos te están viendo. Tú dices, nah, ni ve. El niño está por acá con su carrito. No, quítale el carrito y ponlo a adorar. Dime, levanta las manos, hijo, vamos a alabar al Señor. Y no es así de que levanta las manos y no te pego, ¿verdad? O sea, no. Es levanta las manos, vamos a adorar al Señor, vamos a ir a la iglesia. Porque escúchame, porque los niños aprenden de tu entusiasmo, de tus palabras. Vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a levantar nuestras manos, a exaltarle porque Él ha sido bueno. Pero si tú dices, vamos a la iglesia, otra vez, oye, pero ¿y no podríamos quedarnos? Y la esposa, no, vamos a ir. Ándale, pues vamos a la iglesia, niños. Y los niños dicen, pues vamos a la iglesia, ¿verdad? No. Es con entusiasmo, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificarle, vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantarle a Él porque Él ha sido bueno. Ahora, eso, hermano, es cansado, porque a lo mejor ni tú tienes ganas de venir a la iglesia. Humanamente hablando, ¿no? Han pasado problemas, han pasado situaciones, estás pasando por circunstancias, de veras no tienes ganas de venir, pero les estás enseñando algo a tus hijos para estar aquí. Tú les enseñas a tus hijos cuando llegas y no estoy hablando de nadie, perdóneme, no estoy echando piedras, pero tú les enseñas a tus hijos cuando llegas aquí después de la adoración. Tú les enseñas a tus hijos cuando llegas aquí tarde. Y entiendo que un día o un domingo se te pueda hacer tarde, está bien, pero si todos los domingos se te hace tarde, tú le enseñas a tus hijos. No es importante. Importante el cine, importante el fútbol, importante la obra de teatro, que hay que llegar media hora antes porque nos ganan los buenos asientos, hermano. Pero la iglesia no es tan importante. Podemos llegar después de la adoración, podemos llegar a la mitad de la alabanza, podemos llegar cuando el pastor ya casi está terminando la predicación. No es importante. Y los niños dicen, es verdad, la iglesia no es importante, porque tú les estás enseñando con tu ejemplo. Las alabanzas de Jehová, dice el salmista, necesitas enseñarles las alabanzas de Jehová. ¿Qué es, hermano? No es lo que cantamos, aunque lo que cantamos es una declaración de lo que creemos, obviamente, ¿verdad? Pero es más allá de los cantos, es declarar lo que Dios es y es declarar lo que Dios hace. Tiene que ver, hermano, las alabanzas de Jehová tienen que ver con ser agradecidos. Escucha lo que voy a decir a continuación, que Dios merece la gloria y la honra a pesar de nuestras circunstancias. No, hermano, ya no voy porque me dio cáncer y ya me dijeron que tengo 3 meses de vida. Pues escúchame, no importan las circunstancias, Dios merece la gloria y la honra aunque tú te vayas a morir dentro de 3 meses. Dios merece la gloria y la honra aunque no tengas trabajo. Dios merece la honra y la gloria aunque no tengas dinero, porque nunca te va a dejar sin comer aunque no tengas dinero. Nuestros hijos deben aprender que se debe alabar a Dios a pesar de tenga o no tenga ganas, lo sienta o no lo sienta, quiera o no quiera, yo voy a alabar a Dios. Y eso se lo enseño a mis hijos. Ellos deben aprender que no se trata de religión, que se trata de relación, y que ellos son los responsables de su propia intimidad con Dios. Así como yo, papá, y ella, mamá, es responsable de su propia intimidad con Dios. Pero si los hijos no te ven orar, no te ven leer la Biblia, no te ven ayunar, ¿cómo van a aprender que es responsabilidad de ellos orar, ayunar y leer la palabra, venir a la iglesia? Número 2, segunda cosa que Asaf dice, ahí en el versículo que acabamos de leer, el versículo que era, el versículo 4, ¿verdad? Dice, enseñarles a los hijos, número 1, la alabanza de Jehová, y número 2, enseñarles a los hijos del poder de Dios, enseñar que Dios puede hacer cualquier cosa, que para Él no hay nada imposible. Que aprendan nuestros hijos a confiar y a creerle a Dios, que aprendan a confiar y amar su palabra. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, Él tiene todo el poder. Número 2, número 3, enseñarles las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Dice ahí el versículo 4, ¿verdad? Dice, enseñarles las alabanzas de Jehová, su potencia o su poder. Y número 3 dice, y las maravillas que hizo.
¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de enseñar la palabra en nuestros hogares, pero además enseñarles nuestro testimonio. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Yo te pregunto algo, ¿tus hijos saben tu testimonio? ¿Conocen tu testimonio? ¿Saben cómo te convertiste? ¿Saben por qué te convertiste? Uy, hermano, yo soy cristiano hasta de mis papás, mis abuelitos. Bueno, ¿y tus hijos saben cómo se convirtieron los papás, los abuelitos, los tatarabuelitos, si es que toda la familia viene de un contexto cristiano? Y si no, ¿cómo me convertí yo? Escúchame, hay que exprimir el milagro. Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. Y los nietos deben de ver a la abuelita entrar y decir, ay, viene otra vez a decirnos que Dios la sanó. Sí, porque tienen que quedar impregnados en su mente que Dios tiene todo poder. Y cuando ellos estén enfermos, ellos deben decir, yo recuerdo que mi abuelita nos hablaba de que Dios la sanó, puede sanarme a mí también, quiere sanarme a mí también. ¿Qué tanto enseñas la palabra de Dios a tus hijos? Historias bíblicas, versículos bíblicos. Mireya la otra vez estaba espantada porque los niños acá en el salón de clases no se sabían Juan 3:16. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Fíjate, bien poquitos. Juan 3:16 es la cita clásica, la cita que todos deberíamos sabernos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, o si no tenga, vida eterna. Ya lo están repitiendo algunos. Ese era Juan 3:16. Yo sí me la sabía, hermano. Bueno, entonces ahora apréndete el versículo y luego di Juan 3:16, ¿verdad? Pero los niños no se lo saben. ¿Culpa de quién? De las maestras que no se los han enseñado. No, de los padres. Es el primer versículo que tu hijo debería saberse. No lo estoy regañando, yo solamente estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué tanto enseñas la palabra? ¿Qué tanto enseñas historias bíblicas? La historia de Jonás, la historia de David, la historia de Moisés abriendo el mar rojo, la historia del pueblo de Israel llegando a Canaán, la historia de Josué, Gedeón, David, Salomón, Samuel, Elí. Esa es una mala historia, ¿verdad? Pero tus hijos deberían saberla. Sus hijos eran malos y se murieron, Dios los mató. Necesitas enseñar historia bíblica. Pero para enseñar historia bíblica, hermano, necesitas primero tú saber historia bíblica. ¿Qué tanto conocen tus hijos tu testimonio, tu historia familiar, tu salvación, tus sanidades, los milagros que Dios ha hecho en ti? Estas tres cosas, hermano, escúchame, la alabanza, enseñar la alabanza, el poder de Dios y las maravillas que Él ha hecho, deben quedar grabadas en el corazón de nuestros hijos. Fíjate, Salmo 78, ahí donde estamos, versículos 5 y 6, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, otra vez la palabra, mandó, ordenó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Escucha, y los hijos que nacerán, y luego dice, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Este mandamiento, dice Asaf, se debe notificar, se debe enseñar, se debe compartir a nuestros hijos. Y si te das cuenta, allí dice que no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Y si te das cuenta, allí está hablando hasta la cuarta generación. Veladamente, ¿verdad? Pero está diciendo ahí, lo tienes que enseñar, si todavía estás vivo, como abuelo, bisabuelo, lo tienes que enseñar hasta la cuarta generación. Obviamente tus hijos son responsables de enseñar a sus propios hijos y esos a sus hijos, ¿verdad? Pero tú como abuelo debes también tomarte el tiempo para enseñar, porque entonces se va a reforzar la alabanza. Si la enseño yo como abuelo y la enseña mi hijo y la enseña mi nieto a su hijo, imagínate cómo va a estar de reforzada la enseñanza de esa palabra, ¿no? Si hacemos cuentas, enseñar hasta la cuarta generación, ¿cuánta gente sería alcanzada?
suponiendo que solamente tienes 2 hijos y ellos a su vez tienen también, vamos a suponer, 2 hijos cada uno. La primera generación sería de 4, contando a sus esposas. Porque si ya convertiste a tu hijo se va a casar con una cristiana o con un cristiano. Y si se casa con un pagano, pues entonces tu trabajo va a ser convertir a tu hijo primero y luego a la nuera o luego al yerno. Entonces estamos hablando de 4. La siguiente generación sería de 12. La siguiente generación tercera sería de 16. La cuarta sería de 32. Pero la quinta, hermano, sería de 64 personas. Escucha. Y eso sin contar que después los papás de la nuera se convierten, que después la tía del yerno se convierte. ¿Cuánta gente tenemos en nuestras manos que pudiéramos alcanzar solamente por enseñar la palabra a nuestros hijos? Cada generación es responsable de enseñar y de educar a la siguiente generación. Y para que eso se logre, hermano, necesitamos hacer bien nuestro trabajo. Somos responsables como padres. Dice el Salmo 78, versículo 7, a fin de que, esa palabra en la Biblia siempre es importante, esa frase, a fin de que, o el propósito de esto es que, número 1, pongan en Dios su confianza, número 2, no se olviden de las obras de Dios, y número 3, guarden sus mandamientos. Ese es el propósito de todo esto. 4 cosas, fíjate, 4 cosas. Número 1, que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. ¿Qué significa eso? Que le crean a Dios, que crean a su palabra, que pongan su confianza en Dios y esperen en Él, aún a pesar de las pruebas y de las circunstancias difíciles. Número 1. Número 2, que no se olviden de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque el olvidarse trae como consecuencia falta de agradecimiento. Y escúchame, esto es importante, porque la falta de agradecimiento produce que se le dé las gracias a otra persona o a otra cosa. Yo le creí a Dios y yo le daba las gracias a Dios, pero ahora mi hijo me sale con que le da las gracias a este objeto que no ve, que no oye, que no siente, que no piensa, que no responde, que no tiene ninguna autoridad. Ahora mi hijo me salió con que le da las gracias a esto. ¿Dónde estuvo la falla? Que nunca le enseñaste tú a darle gracias a Dios. ¿Cuántos oran por la comida antes de empezar a comer? Amén, bien hecho, lo tienes que hacer. Porque por ahí empieza la gratitud a Dios. Señor, te damos gracias porque esos alimentos tú los pusiste en la mesa. Sí, a través de mi trabajo, a través de mi sueldo, a través del dinero que gano, estoy de acuerdo, pero este alimento tú lo pusiste aquí en nuestra mesa y te damos gracias por ello. El niño debe aprender, hermano. Las gracias no es a esto, las gracias no es a mí, porque ese es el otro problema, ¿verdad? Que no le da las gracias a nadie, pero las gracias a mí, y ahí entra soberbia. ¿Me estoy explicando? No es gracias a mí. Yo puedo ser inteligente, astuto, diestro, ¿verdad? Bueno para hacer negocios y tenemos muchísimo dinero mi esposa y yo, porque ella y yo somos buenos administradores y somos buenos para los negocios y para vender. Pero cuando tenemos un plato de sopa enfrente de nosotros, le damos las gracias a Dios porque Él es el que la suple y Él es el que la pone en nuestra mesa. Él nos dio a ella y a mí inteligencia para administrar y para trabajar. Y los niños lo necesitan aprender. Número 3, que guarden y obedezcan sus mandamientos. Obedecer los mandamientos trae bendición. Escucha, no obedecerlos trae maldición. Y como yo te decía al principio, es cuando vienen los problemas y las necesidades. Si queremos tener generaciones bendecidas, debemos enseñar, guiar y educar en lo espiritual. Ahora alguien está pensando, ya se equivocó el hermano porque eran 3 cosas y él dijo 4. No, la cuarta está en el versículo 8. Ve conmigo ahí, por favor. Dice el versículo 8, y número 4, no sean como sus padres, generación contumaz. Esa palabra contumaz
también se puede traducir como terca. Generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, con E minúscula. ¿Qué significa eso, hermano? Enseñarles a nuestros hijos, escucha esto, que no cometan nuestros mismos errores y los errores de nuestros antepasados, los abuelos, los tatarabuelos. Te voy a decir algo, hermano, esta mañana. Muy probablemente nuestros hijos van a caer en sus propios errores. A lo mejor no cometen tus mismos errores, pero seguramente, porque son seres humanos y tienen debilidades, y el corazón del hombre es inclinado siempre al mal, tus hijos van a caer en otros errores, en sus propios errores. Pero escúchame, pero si hacemos un buen trabajo tú y yo en lo espiritual, la palabra de Dios dice que aun cuando fueren viejos, no se apartarán del camino y de las enseñanzas del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Tú tienes que ser fiel en enseñarle a tus hijos. Tú tienes que ser fiel en orar por tus hijos. Tú tienes que ser fiel en compartirle la palabra de Dios a tus hijos. Y luego pudiera ser que tus hijos pareciera que se descarrilaron. Pero al tiempo, hermano, escúchame, Dios los va a volver a tomar y los va a volver a jalar al camino. Porque aun cuando fueren viejos, Dios no se olvidará de ellos y ellos no se van a olvidar del trabajo que tú hiciste. Y cuando se descarrilan, si es que se descarrilan, hermano, tu deber ahora ya no es enseñar, porque ya tienen, no sé, 30, 40, 50 años, pero tu deber ahora es doblar las rodillas y ponerte a orar por ellos. Y tarde que temprano, el Señor los va a jalar con lazos y cuerdas de amor. Si hacemos un buen trabajo, hermano, Dios va a tomar a nuestros hijos en sus manos, pero el trabajo lo necesitamos hacer. Y déjame decirte, sobre todo para los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? La ventana del trabajo es del del año 0 al año 10, 11, 12, más o menos por ahí. Tienes 12 años para trabajar bien con tus hijos. Después viene la adolescencia y las cosas se empiezan a complicar. Pero los primeros 11, 12 años, hermano, allí tienes que echar toda la carne al asador. Y enseñar a orar, enseñar a adorar, enseñar la palabra, educarlos, traerlos a la iglesia, ser fieles, enseñarles. Ay, hermano, pero cuesta trabajo. Sí, pero si haces bien tu trabajo por 12 años, después vas a recibir la recompensa. Después vas a cosechar la bendición. Si no haces bien tu trabajo por 12 años, después vas a cosechar las lágrimas y el dolor de cabeza, ¿verdad? Y decir, Señor, ahora ayúdalos, ¿verdad? Y Dios los va a ayudar. Dios tiene el poder para ayudarlos, pero va a ser más difícil. Yo voy a terminar diciéndote esto. Es una gran responsabilidad. Nadie puede cantar victoria. Yo no canto victoria con mis hijos, hermano. Yo voy a cantar victoria con mis hijos hasta que me muera o hasta que llegue al cielo y los vea en el cielo a los dos y diga, por fin canto victoria, ¿verdad? Mientras tanto yo no puedo cantar victoria, yo tengo que estar al pendiente, alerta de sus vidas espirituales. Aun cuando tengan 50 años, hermano, escúchame. Es una gran responsabilidad enseñar y educar a nuestros hijos en lo espiritual. Solo se puede hacer, fíjate, pidiéndole al Señor que nos dé a ti y a mí sabiduría e inteligencia. Que nos dé balance entre amarlos y corregirlos, que nos ayude a darles palabras de afirmación y de valor, y que nos dé discernimiento para orar sobre sus vidas y profetizar sobre ellos palabras de bendición. Tú dices, hermano, esta predicación me llegó muy tarde, ya soy abuelo, ¿verdad? No, no es tarde. Tú puedes bendecir la vida de tus hijos y la vida de tus nietos. Puedes decir, hermano, esta predicación no me sirve porque yo ni casado estoy. No importa, pero un día te vas a casar y un día vas a tener hijos. Lo más seguro. Lo más seguro. Tienes muchísima ventaja sobre los que ya tenemos hijos.
¿Cuántos quieren ser fieles a Dios, al mandamiento de enseñar y de educar? ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se cansa uno? Sí. Pero escúchame, pero vale la pena hacer un trabajo, hacer un buen trabajo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Levanta tus manos ahí y dile: Padre, yo te pido que me ayudes, Señor. Tal vez no soy padre, no soy madre todavía, Señor, pero algún día lo voy a hacer. Tal vez yo ya tengo hijos que están en la niñez, ayúdame. O tal vez tengo hijos que están ya en la adolescencia, en la juventud. Padre, ven, Señor, habla mi vida. Tal vez ya soy abuelo, abuela. Pero Padre, yo quiero hacer un buen trabajo para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú me des sabiduría e inteligencia. Espíritu Santo, declaro esta mañana que yo no puedo hacerlo. En mis fuerzas, en mi sabiduría y en mi inteligencia, yo no puedo, pero tú puedes darme a mí, Señor, sabiduría e inteligencia para saber cómo hablar, para saber cómo educar, para saber cómo enseñar. Dame balance entre amar y corregir, Dios. Que yo tenga balance para saber cuándo abrazar, cuándo amar, cuándo dar un beso y cuándo corregir, cuándo dar una nalgada, Señor. Ayúdame, Padre, a darles palabras de afirmación y de valor, a no denigrarlos, a no condenarlos, a no enjuiciarlos, acusarlos, Señor, sino a darles palabras de afirmación y de valor. Ayúdame, que mi boca no sirva para echar agua salada, que mi boca sirva para echar agua dulce, que mi boca no sirva para echar maldición, que mi boca sirva para producir bendición, Señor. Y ayúdame, Padre, a orar por mis hijos, a orar por mis nietos y profetizar sobre de ellos palabras de bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, reconocemos esta mañana que es difícil ser padres, es complicado ser padres, pero Padre, declaramos en esta hora que dependemos de ti. Dependemos en tu poder y en tu amor, en tu gracia y en tu sabiduría para llevar a cabo la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor. Ayúdanos a dar ejemplo a nuestros hijos. Ayúdanos a vivir una vida cristiana verdadera para que ellos también puedan vivir una vida cristiana verdadera, Señor. No una religión, sino una verdadera relación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.